yo voy a compartir con ustedes una investigación, casi podría decir que, bueno, de las pocas que uno hace por voluntad propia, ¿no? Porque uno siempre está detrás de encargos, que escribir sobre tal cosa, que escribir sobre tal, que dar conferencias sobre tal cosa. Uno nunca tiene tiempo de escribir lo que uno quisiera. Ahora que estoy pensionada y que estoy rechazando muchas invitaciones, me gustaría dedicarme a mis proyectos. Entonces, esta es una inquietud que yo tuve sobre por qué en América Latina, y creo que en España tampoco, en otras partes, eh, no tuvo eco la lectura poscolonial de la Biblia, ¿no? Pues la lectura poscolonial de la Biblia, como saben, nace más que todo en Estados Unidos. Y hay varias razones, pero entonces yo tenía esa curiosidad y me puse pues a investigar sobre eso. Lo que voy a compartir es una parte que yo di en un congreso en Argentina de la revista, en la Universidad Pontificia de allá, en la revista, y que salió publicado en la revista bíblica. Pero pues lo voy a hacer más sencillo, más para nosotras. Y lo comparto porque justamente quiero comparar dos investigaciones de lecturas feministas, ¿verdad? Una de un biblista joven que estudió en Harvard, Marshall, que es de la teología queer, pero que hace una lectura feminista de la carta a los filipenses. Y la carta a los filipenses era una carta que yo hace mucho quería trabajar y bueno, se dio el momento y lo hice. Eh, y entonces lo comparo con una lectura que yo hago, no para decir cuál es mejor ni nada, sino para notar un poco las diferencias de acercamientos. Pues yo lo hago desde la lectura latinoamericana, de la teología latinoamericana, y es una lectura feminista desde pues estos lugares, y él lo hace desde la lectura postcolonial de la Biblia, que no tiene pues más que todo que surge de Estados Unidos. No sé si ustedes están familiarizados con qué es la lectura postcolonial de la Biblia, pero puedo hablar rapidito sobre la lectura postcolonial. Sé que manejamos la lectura popular de la Biblia, lectura comunitaria o como sea, que leemos aquí a partir de pues todo el parámetro de la teología latinoamericana de la liberación. De eso no quiero hablar porque me gasto tiempo y ya todos manejamos eso. Sino un poco por las personas que no conocen un poco esta lectura postcolonial de la Biblia, porque como les digo, aquí en América Latina no tuvo tanto eco, muy poco. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir un poquito qué es la lectura postcolonial para ubicarnos y después ver los dos acercamientos a la carta de los filipenses desde una perspectiva feminista, pero con una desde la lectura popular de la Biblia y otra desde la lectura postcolonial. Y después pues podemos ver, podemos discutir semejanzas, similitudes y dar razón de por qué en América Latina esta lectura no cuajó tanto, ¿sí? Bueno, la lectura postcolonial de la Biblia se origina especialmente y se difunde en Estados Unidos por biblistas inmigrantes, ¿verdad? De tres continentes, Asia, África, Centro Sudamérica, que viven en Estados Unidos. Eh, son lecturas que corren paralelas y eso es lo que me llama de atención, ¿verdad? Desde lo que, utilizando términos de la poscolonialidad o colonialidad, como dicen en América Latina, desde la geopolítica del conocimiento, pues, llama la atención que América Latina y el Caribe son espacios colonizados, subalternizados, como el resto del tercer mundo, y aún así no prolifera acá la lectura, poquitas cosas, como es en Estados Unidos, ¿verdad? No quiero decir que aquí no se ha abordado la colonización, incluso ahora en Ribla tenemos lecturas contra la colonización, pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es la lectura poscolonial de la Biblia? Bueno, se da en los 80, mientras que la lectura popular de la Biblia pues se dio desde los 60, podríamos decir, ¿no?
y está emparentada con estudios culturales, y me parece muy interesante. Esta lectura de la Biblia retoma teorías postcoloniales, ¿no? Porque empezaron las teorías postcoloniales. O sea, ¿y qué es lo que retoma? El hecho de que la colonización y el imperio utilizan el arte y la literatura para imponer su cosmovisión, su saber, sus valores en los pueblos colonizados y subalternos. Y entonces las biblistas y los biblistas postcoloniales de Estados Unidos aplican ese mismo criterio para leer los textos bíblicos. O sea, mientras las teorías, ¿no? Con Said, y así, que se hicieron famosas, eh, afirman, ¿no? Cómo a través del arte y la literatura y todo eso se imponen los valores colonizados a los subalternos. Los biblistas dicen la Biblia también, ¿verdad? Y de hecho así es, de los latinoamericanos en Ribla, por ejemplo, que es donde yo más cerca veo los artículos, están ahí en los 500 años cómo se atacó pues la colonización. Entre los biblistas famosos está uno de Sri Lanka, está Fernando, que se llama Sujitarja, y Fernando Segovia, que tal vez algunos lo conocen, que es un cubano inmigrante en Estados Unidos, y una mujer interesantísima de Botswana, África, que se llama Musa Dube. Ellos son los exponentes, bueno, de esta lectura, aunque se ha proliferado mucho en Estados Unidos, porque es lo que distingue, digamos, a los hispanos, porque allá no somos latinoamericanos. Tú te vas para allá y ya eres hispana, entonces, pues casi se van para esta modo de leer la Biblia, ¿no? Porque la lectura popular y la lectura postcolonial son distintos modos de leer la Biblia. Entonces, estas tres personas representan tres regiones colonizadas por tres imperios, el inglés, el español, portugués y el francés, inglés, respectivamente, ¿no? El uso del término postcolonial, ¿verdad? Que se introdujo en el ámbito bíblico por su Sujitaraja de Sri Lanka y también que es tomado de las teorías de Edward Said, Homi Bhabha, Franz Fanon, ¿verdad? Que son los que llevaron adelante más fuerte, fundadores, podríamos decir, de las teorías postcoloniales. Ha sufrido críticas postcoloniales, ese término, ¿no? He leído muchos artículos que han criticado por su ambigüedad, porque ya que el prefijo post se le ve desde un ángulo cronológico, como si la experiencia colonial no existiera más en las regiones colonizadas. Sin embargo, pues es claro que quienes utilizan ese término en el campo bíblico, yo los conozco a ellos tres, ¿verdad? Están conscientes y aclaran lo que para ellos significa. Por ejemplo, para Sujitaraja, es un discurso de resistencia que escribe y trabaja contra las suposiciones, las representaciones, símbolos, ideologías coloniales. Y para Dube, la teóloga biblista de Botswana, ella incluye la historia moderna, y eso me interesa, ¿no? Del colonialismo actual, la cual comienza con el proceso del colonialismo a través de las luchas por la independencia y las realidades neocolonialistas contemporáneas, ¿verdad? Que ya son diferentes. Y retomando al crítico postcolonial Homi Bhabha, migrante de la India en Estados Unidos, porque ellos viven en Estados Unidos todos ellos, Dube afirma que el término va más allá de lo cronológico, del post, ¿no? Asume el más allá, pero en otro sentido, en el sentido de transformar el presente representado en estas nuevas formas de colonialismo de Occidente, ¿no? Y para Fernando Segovia es una reflexión ideológica sobre el discurso y la práctica del imperialismo y colonialismo, experimentada hoy también como neoimperialismo y neocolonialismo, ¿verdad? En su continuidad. Según Segovia, todas las lecturas contextuales no occidentales son al mismo tiempo ejercicios de liberación y de descolonización. Y yo creo que Segovia tiene, pues, entona bastante con América Latina, porque es cubano.
Para él, la teología hecha por hispanos de la diáspora en Estados Unidos es una teología de liberación y al mismo tiempo poscolonial, ¿verdad? Como para nosotros sería. Pero aún así no ha tenido ecos en América Latina y yo tengo algunas razones, podemos discutirlas después. Entonces, voy a resumir las características fundamentales de esta lectura poscolonial de acuerdo con estos tres autores, ¿no? Hay muchos, pero estos son como los más clásicos. Para ellos, no existe un autor o lector universal, imparcial y objetivo. Esto es una construcción, porque todo actor, lector, texto, muestra sus particularidades y contextos, ¿no? El colonialismo e imperialismo utiliza la literatura y el arte en beneficio de sus intereses, pero también lo mismo que la religión, ¿no? Y la Biblia no está exenta en tanto texto. Por lo tanto, una de las tareas es situar el colonialismo en el centro de la Biblia y sus interpretaciones bíblicas, ¿no? Es hacer una lectura bastante crítica de la Biblia donde podamos ver imperialismo ahí, tanto del pueblo judío, bueno, sobre todo, bueno, etcétera. Ellos lo que están aplicando esto, no solo en las novelas y en el arte, sino en la Biblia. Descubrir esos elementos colonialistas que son conscientes o inconscientes al interior del texto bíblico. En el análisis postcolonial habría que descubrir la opresión y sus mecanismos, así como poner de manifiesto la representación evocada de los pueblos y personas colonizadas que aparecen en los textos. Por ejemplo, en la conquista de Canaán, ¿verdad? Cómo son representados los pueblos, aquellos que el pueblo de Israel conquistó y sometió, ¿verdad? Son colonizados. Y también los efectos del texto y sus interpretaciones, como las interpretaciones de esos textos están presentes en los lectores, cómo interpretan esos textos. Entonces, con ello propone promover una sociedad más justa. Y esto sería, según Edward Said, una lectura contrapuntual, una especie de retrolectura. ¿Ah? Nosotros hacemos relecturas, aquí es una retrolectura desde la perspectiva del colonizado, con el objeto de mostrar cómo la presencia oculta pero crucial del imperio aparece en los textos canónicos, ¿no? Cosa que en América Latina hasta ahora podemos ver, por ejemplo, en varios artículos que aparecen en Ribla, ya una crítica fuerte a Moisés, a Aarón y todo eso, a crítica, por ejemplo, en el número muy interesante, aparecen varios artículos, número que se llama Corrupción y Poder, Poder y Corrupción. Aparece ya esta crítica al texto bíblico. Y las mujeres, desde hace mucho, desde los 80, empezamos a hacer esa crítica al texto bíblico, ¿no? Lo que en los 70s y 80s, principios de los 80s, digamos, pues siempre se trataba de ver lo liberador del texto, ¿no? Pero ya después hay textos que son irrecuperables, como 1 de Timoteo, que dice no permito que la mujer enseñe, entonces se rechaza. Pero nosotros no mencionamos ni la palabra poscolonial ni nada, sino solamente la crítica desde una perspectiva liberadora, porque en América Latina rechazar un texto es liberador también, un texto canónico es liberador. Bueno, es interesante, dentro de la lectura poscolonial, las feministas poscoloniales también reclaman a los postcolonialistas como mujeres como Spivak de la India y Musa Dube, Puilan Kwok, que es una teóloga asiática muy buena. Musa Dube, pues ya la mencioné, biblista, y Spivak de la India, ella es filósofa más que biblista, ¿sí? Las mujeres de las teorías postcoloniales lanzaron críticas fuertes a sus colegas postcoloniales biblistas sobre la homogenización de sus personajes colonizados y colonizadores, ¿no? Porque hablan en términos genéricos y no ven el rostro de las mujeres. Dube, por ejemplo, tiene un libro excelente, pero no está en español, Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible. Ella presenta una excelente muestra de este modo de lectura.
Y en ese libro propone 4 preguntas que debe hacerse en todo análisis de texto, ¿verdad? Desde la perspectiva postcolonial, ¿no? En todo análisis de texto que subraya esta retórica literaria de intereses imperiales para justificar la colonización. Por ejemplo, ¿cuáles son? La toma de la tierra y el control de sus habitantes de tierras lejanas, ¿no? En realidad, las lecturas postcoloniales se centran siempre en la colonización, ¿no? Mientras que las lecturas de la América Latina, pues en todo, y la colonización y el imperialismo forma parte de eso, pero no es solo eso, ¿sí? Entonces, Dube, para hacer una lectura postcolonial de la Biblia, se toma un texto y se pregunta 4 cosas. Primero, ¿el texto es claro en contra de la política imperialista de su tiempo? ¿Verdad? Entonces, si vamos a leer Éxodo, en la conquista de Canaán, el texto no es claro en la política imperialista. Lo que hace es justamente una actitud colonialista imperialista, ¿cierto? Bueno, me estoy saliendo. Veamos la segunda pregunta. El texto invita a viajar a tierras distantes y habitadas, y si lo hace, ¿cómo lo justifica? ¿Mm? Tercera pregunta. ¿Cómo el texto construye la diferencia? ¿Hay diálogo o interdependencia? ¿Diferencia entre colonizado y colonizador? ¿Hay diálogo o interdependencia mutua? ¿Condena lo que está, donde está viviendo y sustituye todo lo foráneo? ¿O impone todo lo foráneo? Esa es la tercera pregunta. Y la cuarta, el texto emplea representaciones de género para construir relaciones de subordinación y dominación. O sea, cómo están representadas las mujeres, ¿no? Y los hombres en esas luchas de poder, eh, en las representadas en los textos, en este caso bíblicos, ¿no? Estas mismas podrían ser aplicadas a las novelas, ¿no? Y eso lo aplicarían las teorías postcoloniales. Entonces, como saben, pues hay una diferencia y hay similitudes con la lectura latinoamericana y caribeña de la Biblia. Hay similitudes en que se busca la liberación, etcétera, etcétera, que se busca desde los dominados, pero hay bastantes diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, veamos las similitudes. Las 2 lecturas son modos de acercarse al texto bíblico, diferentes, ¿sí? Ambas reconocen su parcialidad, o sea, no es como generalmente en Europa, donde yo estudié, uno se acerca al texto bíblico de manera imparcial, nunca tomando partido de algo, ¿no? Pero acá, en estas 2 lecturas, postcolonial y la lectura latinoamericana, se rechaza que haya una lectura única. Por eso aquí hablamos de relecturas bíblicas, ¿no? Entonces se critica el poder epistemológico occidental. Y también otra similitud es que tanto las 2 lecturas, postcolonial y latinoamericana, son 2 descolonizadoras, antiimperialistas. Denuncian los mecanismos y buscan una transformación liberadora de la realidad afectada o colonizada. También otra similitud es que estas hermenéuticas son interdisciplinarias en el análisis del texto, porque no se restringen, digamos, como el biblista, a los métodos histórico-críticos tradicionales, a la crítica literaria, sino que se usan las ciencias sociales, sobre todo en la latinoamericana, o estudios coloniales, sobre todo en la postcolonial, lectura postcolonial. Y las 2 incluyen teorías feministas o de género, ¿sí? Otra característica que comparten es que presentan diversidad en los acercamientos a los textos. No se puede hablar en singular de lectura postcolonial y lectura latinoamericana y caribeña, porque tenemos distintos acercamientos. Un mismo texto puede ser leído en Argentina diferente y en América Latina y acá en Colombia o en México o en el Caribe de manera diferente, porque nuestra lectura siempre es contextualizada, es situada, ¿no? Y podríamos decir también lo mismo en lecturas postcoloniales. Yo he leído textos, por ejemplo, este de Filipenses, yo voy a poner una lectura, pero he leído otra que es totalmente diferente, ¿sí?
Entonces, eso se comparte diversidad, ¿verdad? En las lecturas. Y la otra cosa es que ambas han ido avanzando, ¿verdad? En sus postulados a través de los años y han ido ampliando, perfeccionando, corrigiéndose, ¿verdad? Pues al principio no se incluían mucho las mujeres, ahora sí, por los reclamos mismos. También antes era muy naif, muy inocente con los textos, ahora hay más, bueno, etcétera. Ahora, en cuanto a las diferencias, hay varias de ellas y son más bien de énfasis, ¿no? Por ejemplo, el punto de partida de la lectura popular latinoamericana de la Biblia es la realidad, es el contexto que los lectores viven desde el punto de vista más socioeconómico, político, religioso, étnico, racial y de género, ¿no? Siempre hablamos de esa transversalidad en la lectura de nuestros textos. Se opta por los más discriminados, los pobres, las mujeres pobres triplemente oprimidas, campesinas, indígenas, bueno, eso lo manejamos, ¿no? Mientras que la orientación de la lectura postcolonial se concentra solamente en los elementos colonizadores o imperialistas del texto. Eh, eh, y optando, sí, siempre por los colonizados, ¿verdad? Los y las colonizadas, no por los colonizadores, ¿no? Eh, Otra diferencia son las disciplinas preferidas, no exclusivas, ¿verdad? En la lectura latinoamericana son las ciencias sociales, mientras que en la lectura postcolonial son los estudios culturales. Se orientan por la lectura latinoamericana, se orienta por la epistemología del sur, ¿verdad? Contrahegemónica de las prácticas y saber occidental, pues siempre más cercana a la ideología, a la política, a la economía, a la antropología, a las teorías de género. Y la lectura postcolonial de la Biblia más bien sigue la epistemología postcolonial, que viene de los estudios culturales, de las teorías postcoloniales, los estudios culturales, contrahegemónicas del saber y de prácticas colonizadoras de Occidente, ¿no? Luego, otra diferencia es la lectura postcolonial de la Biblia, analiza el carácter colonialista e imperialista eh, en los textos mismos, y no solo, la crítica del texto a los imperios, la postcolonial, ¿verdad? Se centra mucho en la crítica del texto, ¿verdad? Del texto canónico, del texto bíblico. Y la lectura postcolonial de la Biblia se centra más en la crítica del texto, pero al imperio del turno, porque son como lecturas más para el hoy. ¿Cuál es el imperio del turno? Y eso. Pero no se centra mucho en criticar el texto desde la perspectiva colonizadora, hasta muy reciente, unos 10 años para acá. Solo en tiempos recientes menciona el carácter colonizador e imperialista del texto mismo, ¿no? La lectura eh, popular de la Biblia se mueve dentro de los parámetros eclesiales. Por eso a veces se le llama comunitaria, pastoral, para que no suene fuerte, popular, ¿verdad? Porque le tienen miedo. Y tanto a nivel de base como académico, ¿verdad? Son parámetros eclesiales, o sea, dentro de la eclesía más que todo. Críticamente sí, pero siempre ahí. Y aunque muchas veces es rechazada, ¿no? Por ese tinte político, la lectura popular, la mayoría de los biblistas, tanto de base como y feministas también, y en la academia, se lee como texto sagrado. Texto sagrado que se puede criticar, ¿cierto? Cuenta, por supuesto, con lectores, usando un término de las teorías postcoloniales, lectoras y lectores rebeldes, ¿verdad? En textos inaceptables, como he dicho, sobre todo los de las mujeres, los de las de los homosexuales, etcétera, ¿no? O xenofóbicos. Mientras que la lectura postcolonial de la Biblia, por su parte, surge más en el ámbito secular. En realidad es el académico. No tiene contacto con las iglesias, ¿no? No se conecta con los movimientos populares, ni eclesiales, ni con iglesia. Es más, dentro del ámbito secular académico, esta lectura.
La lectura latinoamericana de la Biblia tiene una conexión muy fuerte con sectores de base por medio de talleres de formación bíblica, ¿no? Ahí están los de Verbo Divino y el de y muchos, ¿verdad? Liturgias de comunidades de base, eh, estas sororidades, grupos de mujeres de base, otro tipo. Y por eso se habla de movimiento bíblico. Mientras, como dije, la lectura postcolonial de la Biblia se da solo dentro del ámbito académico. Luego, la lectura latinoamericana se escribe más que todo en español y portugués, poco en inglés, y mientras que la lectura postcolonial bíblica se escribe mayoritariamente en inglés, porque surge en los Estados Unidos. Por eso tenemos poco en español. Tal vez uno de los motivos por qué no tiene ecos es porque no está en español también. Bueno, pasemos ahora a comparar, que eso es lo interesante, dos cartas desde una perspectiva feminista, pero que son totalmente diferentes, ¿verdad? Eh, Voy a comparar el estudio de la carta a los filipenses eh, del estudioso, bueno, de este biblista Joseph A. Marshall y mi estudio, mi comentario bíblico, yo escribí hace un par de años, un poquitos años, un comentario a Filipenses desde una perspectiva feminista latinoamericana y caribeña. Entonces ahí es interesante estos dos acercamientos, ¿verdad? Eh, Voy a empezar con el de Marshall, desde la lectura feminista. Es un hombre, pero él hace lectura feminista y poscolonial, ¿verdad? Y él escribió dos libros, parece que es experto en filipenses. Eh, Dos libros, ambos desde una perspectiva feminista y postcolonial. Uno de ellos es en el 2006, que es en inglés, bueno, en español, traduciendo el título, Jerarquía, Unidad e Imitación. Una lectura, un análisis feminista retórico de las dinámicas de poder en la carta de Pablo a los filipenses. Entonces, él se centra en la retórica. O sea, ¿qué quiere decir que se centra en el análisis retórico? Solo el texto, sin contar el contexto sociohistórico político, ¿no? Y analiza las dinámicas de poder en la carta desde esa retórica. Él ubica el discurso en el contexto de la antigüedad, eso sí, pero el discurso, ¿sí? Con otros discursos. Y desde el contexto retórico de la colonia de Filipo, reevalúa el significado de lo que es el imaginario de la amistad y el imaginario militar que aparece ahí, que en América Latina y en otras partes, mismo en Estados Unidos, no poscoloniales, no, también poscoloniales, sí, se ha visto como positivo. O sea, cuando yo digo que analiza la retórica de la amistad, es porque, para recordarles un poquito la carta, estoy dando por sentado que ustedes ya han leído la carta a los filipenses. La carta a los filipenses la escribió Pablo por ahí por los 50, en la década de los 50. Pero el Pablo, ¿se acuerdan que yo hablé de los Pablos? Ese es el Pablo auténtico, de las 7 cartas, forma parte. Y escribe esa carta, está prisionero, encadenado, y ahorita vamos a ver desde la prisión. Y la iglesia de Filipo, las comunidades de Filipo se solidarizan con él, le mandan una persona que se llama Epafrodito para que lo atienda y le mandan dinero y pues está con él. Entonces él escribe esa carta agradeciendo y hablando, dando, y allí escribe su carta con distintos temas teológicos, pero también está el agradecimiento y bueno, habla de su situación. Digamos, ese es un poquito, después lean la carta de los filipenses, porque pronto queda un poco en el aire cuando se habla. Él hace mucho énfasis en la amistad, es una de las cartas que, que habla mucho de ustedes. Yo pienso, y Marshall también, que son mujeres, la mayoría que está en la comunidad de Filipos. Los líderes, presbíteros y diáconos son mujeres. La iglesia fue fundada por Lidia, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, ¿no? Lidia la fundó. Entonces, para mí, que todas son mujeres allá, y tiene una relación muy estrecha con Pablo. Entonces, habla mucho de la amistad. Y también utiliza como figura, como metáforas, lo militar, ¿verdad? Ustedes, Evodia y Sinti, que combatientes, etc. Y también habla de la unidad. Únanse, estén unidos. Bueno, el acercamiento poscolonial
de Marshall se centra en los receptores, y eso me parece muy bien. En los receptores, como digo, mayormente mujeres para él, y como para mí son mujeres en Filipos. En su participación en los cultos y activa, ¿verdad? Analiza la retórica de la unidad, porque aparece mucho, sean uno, tengan el mismo sentir que Cristo, etcétera, mucho, mucho, que sean uno, que sean unidos, parece que hay conflictos allá, ¿no? Pero lo que hace Marshall, porque él compara los discursos de la carta y los discursos seculares de ese tiempo, ¿no? Los discursos cívicos de la ciudad. Entonces, él analiza los discursos cívicos de la ciudad y el estatus colonial y militar de Filipo. Filipo es una colonia romana, por lo tanto es una colonia, aunque viven los romanos, los veteranos de guerra del Imperio Romano les dieron tierras e hicieron esa ciudad, Filipos. Filipos. Y pues hay presencia militar, por supuesto. Después de su análisis, él es muy serio, muy cuidadoso en el análisis de palabras y de todo eso, de las técnicas argumentativas, de la agrupación clave, ¿verdad? De todo, de cómo van apareciendo y se van tejiendo. Él llega a la conclusión de que esta imaginería de la amistad y militar no es lo que tradicionalmente se piensa, porque siempre se alabó a Pablo por la amistad, ¿verdad? Más que todo por la amistad, incluso se le catalogó como en la epistolografía romana se califican cartas personales, oficiales, y luego a esta se le cataloga como carta de amistad, ¿verdad? Pero entonces Marshall dice que no, que la amistad era algo restringido a las élites, eran alianzas políticas, no es la amistad como ahora lo vemos, entre individuos, no, era entre partidos o ciudades enteras, ¿no? En el caso del llamado insistente a sus destinatarios a la unidad, él lo ve como una estrategia retórica del autor, de Pablo, utilizada para someterlos a la obediencia de su propia visión. Entonces, eso es en cuanto a la amistad y la unidad. En cuanto a la imaginería militar, se presenta al soldado fiel como una propuesta de obediencia, ¿no? Esa es la relectura de él. Todo ejército requiere sumisión, así que Pablo en el fondo hace un llamado a la sumisión y a la obediencia. Y el himno famoso cristológico, que tanto se alaba, ¿no? Que tengan el mismo sentir que Cristo, que siendo Dios no aferró a quedarse con la divinidad, sino se abajó, siendo, se vació, ¿verdad? Se vació y para ser humano y ser humano esclavo, ¿no? Entonces, él lo que ve en ese himno es un llamado a la sumisión y a la obediencia, ¿no? Es interesante. El himno cristológico dice, funciona como modelo de sumisión y obediencia. Sería Pablo, entonces sería un líder militar que llama a la obediencia sin protesta, ¿no? Incluso en su ausencia, porque él dice, aunque yo no esté, pórtense bien, ¿verdad? O algo así, ¿no? El llamado es reiterado a la unidad, ¿verdad? Otro concepto de la carta, como lo analiza en el contexto de retórica cívica del mundo greco-romano, donde todos trabajan juntos en la ciudad como buenos ciudadanos, se gozan en la unidad, lo interpreta así pues como un llamado a que unidos y sin conflicto puedan seguirle a él como modelo a imitar. Y así como a Epafrodito y Timoteo, ¿no? Timoteo está con él en la prisión. Y Epafrodito fue al que mandaron las mujeres de las líderes de Filipo, las lideresas de Filipo, a donde está Pablo encarcelado. No sabemos si en Éfeso o en Roma. De hecho, esta unidad cívica, en el contexto de los discursos de la ciudad, estaba ligada a la obediencia a los líderes en turno. Por eso es para él, Marshall, ese llamado a la unidad supone que los destinatarios, especialmente Bodia y Sintique, no piensan como Pablo. De manera que la correspondencia de estos términos en el contexto cívico de la ciudad, como ser buen ciudadano y unido, y el rol del militarismo y la amistad, que están muy presentes también en la carta, lo que le lleva es a desenmascarar
una relación quiriarcal entre Pablo y la comunidad de Filipo, ¿no? Bueno, Marshall prefiere no usar la socioretórica, ¿verdad? Como la usamos más ahora, ¿no? O sea, el contexto socioeconómico, político, ideológico, porque aquella que combina los hechos, bueno, porque él dice que analizar todo eso subsume la investigación feminista dentro de la textura ideológica. Por eso él se queda solamente en los discursos, tanto de la ciudad cívica como tanto de la ciudad como de la carta. Luego, el otro libro de él se llama Politics of Heaven, las políticas del cielo, mujer, género e imperio en el estudio de Pablo. Entonces, Marshall aquí avanza en esa misma línea de su análisis anterior, pero ahora analiza no solo la retórica, como lo hizo en el texto, sino también hace una reconstrucción social, que ese es el capítulo 4, y en su análisis retórico vuelve a retomar el himno cristológico y la ciudadanía celestial, ¿sí? Para evaluar el himno, después de analizar la retórica, contesta las 4 preguntas que Musa Dube sugiere para un análisis postcolonial del texto, ¿no? La pregunta primera, ¿el texto es claro en contra de la política imperialista de su tiempo? Para Marshall, el himno no es anti-imperio, como para muchos, ¿no? Biblistas, tanto de Estados Unidos como de América Latina, incluso en Estados Unidos hay una corriente que se llama anti-imperio, ¿no? Que mucho copiaron de nosotros, pero poco nos citaron, ¿verdad? Pero bueno, ese es un paréntesis. En el himno es claro que el contraste u oposición no es en contra del imperio como tal, dice él, sino de César, que es igual a Dios. Por lo tanto, no es un contraimperio, ¿verdad? Para los biblistas latinoamericanos, para mí, en mi análisis, sí lo es, en el sentido de que cuando dice para que toda rodilla se incline y todos arriba, en medio y debajo de la tierra, y digan que Jesús es el Kyrios, ¿no? Entonces, de ahí se ha dicho que es anti-imperio, pues que es anti-César, es verdad, porque Kyrios, a Kyrios no, el César era llamado el Kyrios, el Hijo de Dios. O sea, los títulos de Jesús los tiene el César, menos el de Mesías. Bueno, esto no lo dice él, yo lo digo porque es una cosa ya dada entre los biblistas de América Latina y también biblistas de la corriente antiimperio de Estados Unidos. Que por cierto, otro paréntesis, cuando hay una corriente antiimperio de Estados Unidos, es muy interesante, es antiimperio del Imperio Romano. Jamás menciona antiimperio yanqui, antiimperio de Estados Unidos. Yo no sé cómo es que en la mente no hay esa conexión, ¿verdad? Mientras que los poscolonialistas sí. La lectura poscolonial sí, porque es de migrantes que viven ahí y sienten el imperio y todas estas cuestiones del imperio. Bueno, en cuanto al universalismo de la segunda parte, que toda rodilla se ríe, bueno, sí, eso ya lo dije. Esto que toda rodilla se arrodille, pues Marshall lo interpreta que es de dominación, ¿verdad? Lo que caracteriza a la divinidad aquí es el poder de sujeción, ¿no? Que proclamen a Jesús Señor, ¿no? La segunda pregunta sobre si el texto anima a viajar a tierras distantes y habitadas, Marshall contesta que sí, pues es claro en varios versículos cuando habla de la visita a las comunidades, en sus cartas, a menudo habla de la misión a los gentiles, pues eso es claro, ¿no? La tercera pregunta, ¿cómo el texto construye la diferencia? ¿Hay diálogo o interdependencia mutua o condena todo lo foráneo, ¿no? Para Marshall la carta, lejos de animar al diálogo de interdependencia, más bien dice que Pablo arguye con violencia y de manera opuesta a quienes se le oponen. Para Pablo, la comunidad puede alcanzar la unidad solo por medio de la obediencia y el temor. Y en cuanto a la cuarta pregunta, el texto emplea representaciones de género para construir relaciones de subordinación y dominación. Él dice que sí,
El himno plantea argumentos jerárquicos y de género. Es posible que los argumentos de obediencia presentes en el himno vayan dirigidos a Evodia y Síntique. Pablo quiere convencerles de que se adopten la autoridad de él y pensamiento imperial, y con ello establece relaciones de subordinación y dominación. En el capítulo 3, Marshall analiza la retórica de la imitación, sean como yo, ¿verdad? Se usaba mucho antes en los gimnasios para los jóvenes del Imperio Romano, ¿no? Aristócratas, por supuesto. Hay un llamado reiterativo en la carta, dice que dicen de mimesis, que me imiten, y de hecho es una categoría mimicry, de mimetismo, que retoma, ¿verdad? Y abarca esa ambivalencia y la hibridez del migrante, ¿verdad? Que quiere ser como el colonizador. Y para Bhabha, esta es una de las estrategias más eficaces con relación al conocimiento y poder coloniales. Bueno, aquí la categoría es compleja, dice, no solo indica superioridad de parte del colonizador, digno de ser imitado por etnias o personas colonizadas, sino que puede llevar a estrategias de resistencia o al deseo del colonizado de ser como el colonizador, ¿verdad? Puede causar las dos cosas. Para el caso de Pablo, Marshall se sirve de aportes de otra postcolonialista que se llama Chow y considera el mimetismo, o sea, el imitar, la problemática central que atraviesa la representación étnica en los mundos postcoloniales. Este show propone 3 niveles. El colonizado debe ser como el colonizador, pero será siempre una mala copia. El segundo nivel refiere a la copia siempre compleja, que refleja la ambivalencia, sí y no, ¿verdad? Y el tercero sería un mimetismo coercitivo, en donde se refleja lo propiamente étnico, el estereotipo, ¿verdad? O sea, a la fuerza. Pero esos 3 niveles coexisten. Según Marshall, Pablo le asigna el mimetismo coercitivo. La imitación debe ser a Pablo, a Timoteo, a Epafrodito, para fijar el sentido de pertenencia de la comunidad. Pablo quiere que los destinatarios respondan a su llamado de unidad y semejanza a nosotros, los modelos varones a imitar, ¿no? Pues se trata de una imitación coercitiva y de autoridad jerárquica. Y el cuarto capítulo de Marshall analiza la zona de contacto. Ese es un término que utilizan los postcoloniales, en donde residen las mujeres de Filipo, ¿no? Ahí tiene a Evodia y Síntique como las dos grandes líderes, misioneras, compañeras de lucha de Pablo. Al analizar el discurso y los hechos desde esta zona de contacto, encuentro de colonizador y colonizado, observa la interacción y la diversidad de criterios de los sujetos. De manera que no solo tome en cuenta el punto de vista de Pablo, sino el de la comunidad, ¿verdad? El llamado a tener un mismo sentir y a la imitación indica que había diferencias. Se busca, dice, sumisión, pero hay resistencia. Para Marshall, los nombres Evodia y Síntique, que son griegos, posiblemente esclavos o libertas, juegan un rol ambiguo. Pueden ser resistentes contra el imperio, pero también pueden ser vistas como misioneras que viajan como Pablo para propagar el mensaje a los no judíos o contra los cultos indígenas imperiales, ¿verdad? Por eso no habría que ideologizar a estas mujeres tampoco. Bueno, ahí termino el análisis de Marshall. Voy al mío, que va a ser mucho más fácil de comprender porque todos aquí manejamos la teología. Mi libro salió solo en inglés, está en inglés y también se llama Philippians y también en una revista bíblica, en la revista bíblica. Y difiere pues totalmente de Marshall, ¿verdad? Pablo no imita al imperio romano ni busca someter a sus destinatarios, la mayoría mujeres, más bien es antiimperio, una conclusión propia latinoamericana y cada vez más común en los biblistas norteamericanos. Pablo es alguien que forma parte como líder del movimiento del resucitado, ¿no? El cual proclama relaciones de igualdad, incluyendo mujeres, esclavos y libertos, ¿no? Me refiero al primer Pablo, por supuesto, ¿no? Y las destinatarias, que donde se destacan más Evodia y Síntique, pero yo creo que también Lidia, que está por ahí,
participantes activas del movimiento del resucitado son grandes líderes a la estatura de Pablo. Él les llama mis compañeros de trabajo y se solidarizan con él en su condición de preso. Le envían ayuda económica y a Epafrodito para atender sus necesidades como prisionero. O sea, todos son combatientes porque están en el movimiento del resucitado. Entonces, el acercamiento hermenéutico es político, ideológico y feminista. Se centra ya no en los destinatarios de la carta, que me parece muy interesante de Marshall, sino en Pablo como un prisionero encadenado, ¿no? Arrestado por la causa del movimiento del resucitado, es decir, por sus ideas. Y eso marca la tónica de toda la carta. Es un prisionero político, sufre la custodia militar, ha sido acusado de crimen majestas o sedicio. A ver, ¿qué es custodia militar? Que él está en la prisión atado encadenado a dos soldados o a un soldado las 24 horas del día. Ha sido acusado de crimen majestas o sedición. Crimen majestas es contra el emperador y espera una condena a muerte por parte de los tribunales del Imperio Romano. En la carta ahí se ve, ¿no? Para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia, aquí están las marcas de Cristo. Bueno, toda su teología es alguien que espera una condena a muerte por el imperio, los tribunales del Imperio Romano. Pablo está en ese momento preparando su defensa, ¿no? Con la ayuda de Timoteo, y debe ser cuidadoso, ya que todo documento salido de prisión pasa por la censura. Toda la carta leída de Filipenses la leo desde las cadenas como lugar teológico que condiciona su escrito y su teología. Y el ismo cristológico es una declaración política contra el César y que propone que toda cultura y lengua se arrodille ante el Señor, que es Jesús. Le hace no el César. Claro, aquí podemos encontrar la cuestión imperialista, ¿no? De que todos, cultura, lengua, todos, a Jesús. Aquí lo podemos encontrar perfectamente. En una visión de conjunto de la situación retórica, o sea, del discurso, se considera al autor como líder del movimiento del resucitado, y en la cual también hay líderes de la estatura de Pablo que participan en las comunidades de Filipo, ¿no? Las mismas lideresas de la comunidad de Filipos están pasando por esos momentos de persecución, corren el riesgo de ser apresadas, arrestadas, ellas son intimidadas. Yo me estoy basando en los textos, ¿no? No se dejen intimidar, ¿verdad? Pero recuerden, ¿verdad? Que lo mismo que me pasa a mí les puede pasar a ustedes. Lo mismo que vieron que me pasó a mí les puede pasar a ustedes. ¿Qué es lo que vieron? Pues si ven a Hechos de los Apóstoles, como Pablo lo desnudaron, lo azotaron a él y a Silas, y lo metieron al calabozo, que era un cuartito chiquito, etc. Y ahí en Filipos, ellas ya habían visto esta situación en otro tipo de cárcel, que no es la militar. Yo me metí a estudiar los tipos de cárceles del primer siglo y los motivos de las prisiones, de que son encarcelados, etc. Y había tres tipos, y uno es el de la custodia militar, donde está él atado las 24 horas a soldados, y está la de la cárcel, donde él la padeció también. A través de Hechos lo vemos, que es en un calabozo muy, muy chiquito. Y había otra tercera que era como lo que hoy se llama casa por cárcel, que es la custodia libera, que es lo que era, las élites podían reunirse en casas y vigiladas por sus familiares, ¿no? Entonces, en una visión de conjunto, ¿verdad? De eso podemos ver eso, que están sufriendo estas mujeres también, esa persecución. Y también hay opositores, hay tres grupos de opositores en el interior del movimiento resucitado, ¿no? No están de acuerdo con la radicalidad de Pablo, de predicar hasta que lo lleven a la cárcel. Hay unos que predican ahí por envidia, dice, pero bueno, no importa. Al fin y al cabo, se predica el evangelio o algo así, ¿no? Entonces, dentro del mismo movimiento hay distintas posturas, unos que no están de acuerdo. Me imagino que es por la radicalidad del mensaje que lo llevó a la prisión.
El otro grupo es contra los romanos, ¿verdad? Y el otro grupo es contra los judaizantes, unos versículos del capítulo 3. La ciudadanía que promueve el movimiento no es diferente a la prestigiosa ciudadanía romana, ¿verdad? Pablo la llama la ciudadanía celestial y tiene que ver con un comportamiento como ciudadanos de otro estado, opuesto al romano, radicalmente democrático, preocupado por los más pobres como los esclavos, etc. Y el modelo de Jesús, que no ambiciona, el modelo de Jesús no ambiciona el estatus, ¿verdad?, de divinidad. Tamés considera importante que la exégesis tome en cuenta la censura de todo documento que sale de prisión, porque el discurso puede parecer ambiguo, incompleto, con vacíos y ciertos códigos. Y eso, las cartas no llegaban en primer lugar a los destinatarios, pasaban por los jueces, por eso, entonces habría que hablar con códigos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven en Filipenses 4:3, dice, Evodia y Sinte que por favor, este, únanse o tengan el mismo sentir. Tú, amigo fiel, ayúdalas. ¿Y por qué no dice quién es el nombre, no? Aquí la Biblia de Jerusalén traduce, le pone un nombre a la palabra griega que significa amigo fiel, pero en realidad la mayoría, el griego, la mayoría dice amigo fiel, no menciona el nombre, y porque se debe proteger a uno de los destinatarios que tal vez por vivir en una colonia romana ya se le pegó el ojo, y a mí me parece que se trata de Lidia, y por eso no se menciona el nombre. Y aunque el amigo fiel aparece masculino, puede ser un despiste, ¿no? Aquí uno tiene que aplicar la hermenéutica a la sospecha, ¿no? Entonces mi análisis es más semántico que retórico en el sentido, ¿verdad? Porque utilizo la intratextualidad para la visión de conjunto. ¿Qué es intratextualidad? Intratextualidad es la comparación entre textos, ¿no? Para iluminar el texto. Entonces yo me leí muchísimas cartas de prisioneros políticos y todo, de cómo hablan sus cartas, cómo era su manera de expresarse y todo, y encontré las semejanzas de, por ejemplo, por qué gozo, por qué repite tanto la palabra gozo si está en una situación fatal. Bueno, no quiere que sus destinatarios se preocupen, ¿no es cierto? Entonces, y por qué tanta la unidad y habla tanto de unidad, bueno, en esta situación de persecución, pues si siguen así van a desaparecer. Tienen que estar unidos en el sentido de esa situación de vivir en una colonia romana y están perseguidos, ¿verdad? Aquí se entiende la luz de una militancia, de un movimiento contracorriente del Evangelio, que padece la hostilidad del Imperio Romano, ¿verdad? Y en cuanto a la visión feminista del comentario, pues aquí se da preeminencia a a la comunidad de Filipos como mujeres, mayormente como mujeres, incluyendo, bueno, a Lidia. También se escribe el comentario en femenino, todo lo pongo ellas, las de Filipos, porque si yo pongo los hermanos de Filipo, se desaparecen y la mayoría eran ellas, lideresas. Yo pienso que hasta era una iglesia de mujeres, ¿no? Entonces yo todo lo digo en femenino. Y Pablo cuando habla tiene más en cuenta a las mujeres y por eso aparecen dos nombres de mujeres, aunque aparecen dos de hombres también, Epafrodito y Clemente, que aparece ahí también como perseguido, que sufre la persecución. Ahora, hay un lenguaje patriarcal, machista, eso es verdad en la carta. Es el lenguaje común y corriente, androcéntrico, ¿no? Y también la crítica que hace Pablo, yo la hago, ¿no? El lenguaje patriarcal puede leerse en el llamado a que se le imite a Pablo como modelo a seguir, ¿no? Modelo seguidor de Jesús, ¿no? Y en el llamado a la obediencia. O sea, la actitud es considerada como característica de la cultura patriarcal bíblica de todos los líderes masculinos de la Biblia. Pero sin negar el lenguaje y actitud machista, yo creo que por lo menos en esta carta, las cadenas relativizan un poco ese patriarcalismo y machismo.
¿verdad? Porque lo hacen vulnerable, lo hacen vulnerable. Bueno, yo tengo aquí una evaluación crítica. Espérate, voy a ver cuántos tiempo tenemos. ¿Será que puedo leerla o la evaluación crítica que yo hago de estas dos lecturas o abrimos a discusión? Yo ¿Qué me creo, dices? yo pienso ver, Elsa, que la puedes leer y después abrimos la discusión, ¿no te parece? O tú, como tú prefieras. No, yo la leo para que la discusión sea más rica también. Perfecto, perfecto. Ok, bueno, los estudios de Marshall y Tamés muestran resultados opuestos. Mientras que Marshall llega a la conclusión de que Pablo no es antiimperio, sino un actor que emplea las mismas técnicas retóricas de la sociedad grecorromana para imponer relaciones de poder quiriarcales a las mujeres de la comunidad de Filipo, Tamés afirma que es un perseguido y encadenado por el imperio por proclamar valores diferentes al evangelio, diferentes, ¿no? Propios del evangelio, de igualdad y solidaridad. La ciudadanía celestial difiere de la ciudadanía romana. Marshall y Tamés están de acuerdo. Bueno, ahí, espérate. Sí, en eso, bueno, están de acuerdo en que la comunidad de Filipos está compuesta mayormente por mujeres y que Bodia y Sinti que posiblemente ocupan los puestos de liderazgo. Las razones de estas posturas diferentes, o sea, opuestas, y miren, entre paréntesis, yo soy amiga de Marshall, nos hemos visto en muchos congresos. Él es muy linda gente, pero como es de la teología queer, él odia a Pablo realmente porque pues con razón, ¿no? Ese Pablo la cagó como quien dice, ¿verdad? En Romanos 1. Pero bueno, y hemos conversado mucho sobre esto, ¿no? Pero nuestras posturas son diferentes y mantenemos la diferencia. Una de las razones, para mí, es el lugar de la enunciación, desde donde se escribe. Este lugar de la enunciación ya lo afirmó el grupo latinoamericano del pensamiento decolonial, ¿no? Hay un grupo, por si no saben, me imagino que sí, que trabaja, que contesta las teorías postcoloniales desde América Latina, porque las teorías postcoloniales utilizan solo los imperios francés e inglés, pero poco el español, y el español es de los 500 años, ¿sí? Entonces, cuando hablan este grupo del pensamiento, no les gusta postcolonial, sino ellos hablan del pensamiento decolonial o la decolonización. Me refiero al Lochi, ellos le llaman Lochi enunciandis, ¿no? Los países colonizados difieren en su experiencia. Los discursos o enunciaciones son contextualizados, ¿no? Y no solo en cuanto a la colonización, sino a las experiencias de lucha y de protestas que son siempre presentes. Por ejemplo, en América Latina, la experiencia nuestra y del Caribe, ¿verdad? Con sus dictaduras, revoluciones, guerrillas, protestas, ¿verdad? Condiciona la lectura dependiendo la forma como la experimentan las personas y grupos. La enunciación o en los discursos que salen de los Estados Unidos, la situación es totalmente diferente. Son los inmigrantes, ¿verdad? Y ellos experimentan diferente. Las colonias más hablan de la inglesa y la francesa, ¿no? Entonces, yo también estoy de acuerdo con los teóricos de la postcolonial, de la decolonialidad, ¿no? El del pensamiento decolonial, que hay que tomar en cuenta desde donde se habla, ¿no? El otro punto son los parámetros eclesiales, obedecen a esta diferencia. La lectura popular de la Biblia está marcada dentro de parámetros eclesiales, ¿verdad? Y conduce a ver primero el lado liberador o consolador del texto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué les dice a la gente en esta situación que tenemos, etcétera? Y en segundo lugar, al desmantelamiento de los textos opresivos, aunque siempre desde una perspectiva que libere a sus lectores. El rechazo a un texto que es obviamente opresor ya es liberador, ¿no? Pero entonces los parámetros eclesiales son muy importantes. Mientras que en,
En Estados Unidos, esta lectura postcolonial no tiene en cuenta para nada las comunidades eclesiales ni de base ni oficiales. Bueno, oficiales sería como en teoría, porque es más que todo académica, ¿no? Otro punto también que nos lleva a esta diferencia es el procedimiento metodológico. Marshall opta por un análisis retórico del discurso, mientras que Tamés prefiere un acercamiento sociohistórico, político, ideológico. Entonces eso ya nos condiciona, ¿verdad? Habría que ver si yo utilizo el análisis retórico, cómo lo veo, ¿verdad? Pero como latinoamericana, para mí la situación, las lecturas son contextuales, situadas, ¿no? El acento ocurre entonces, este acento propio en América Latina, en las prácticas históricas y las prácticas teóricas. Mientras que uno se centra en el manejo del lenguaje, o sea, la retórica, la otra, la de Tamés, da mayor importancia a los eventos, aún dentro del texto, en su análisis retórico, ¿no? No al lenguaje de la retórica, sino el análisis de la situación retórica del texto. Por ejemplo, un énfasis en las cadenas como lugar teológico. Marshall analiza y conecta entre sí los imaginarios de la amistad, de lo militar y de la imitación. E investiga el llamado a la unidad en la retórica grecorromana, ¿no? Por lo tanto, el resultado es visto como herramientas de discurso para el implemento de estas relaciones de poder patriarcal. Pero Tamés no relaciona estas, las ve independientes, lo de la amistad, lo militar, y lo militar y lo de la imitación. Se trata de manera independiente. En cuanto a los sentidos del texto que aluden a la amistad, pues lo veo como algo real, que se evidencia por la solidaridad de la comunidad con el prisionero Pablo. Además, lo ve como algo propio entre los miembros de un movimiento utópico. La solidaridad es fundamental en nuestro contexto, mientras que en un contexto norteamericano es el individualismo. Esto no quiere decir que no hay elementos patriarcales y machistas. Todos sabemos, toda la Biblia está escrita en lenguaje patriarcal y machista. Lo que nos sorprende es cuando hay algunas cosillas que no están. Para Tamés, la carta no es de amistad, como ha sido catalogada, sino de prisión, ya que tiene las mismas constantes que otras cartas de prisioneros. Ay, que por cierto, Carmiña fue una de las mujeres que yo entrevisté o que me pasó un documento que le pedí para ver su experiencia, no tanto de la cárcel, sino de cuando fue secuestrada por la guerrilla, ¿verdad? Por cierto, porque en el libro aparece Carmiña, Fray Beto y otra señora que estuvo en la prisión. Bueno, era otro paréntesis. De ahí que yo proponga otro género literario en la epistolografía romana, como son cartas de prisión. En cuanto al imaginario militar, pues es claro y lo justifica. Es claro, porque se milita. Estamos en un movimiento contracorriente. Yo soy antimilitarista y anti todo, ¿no? Incluso no me gusta, pero tengo que reconocer que ahí en la carta aparece y que lo entiendo porque se trata del movimiento resucitado con un movimiento contracorriente que promueve otros valores de acuerdo al Evangelio. Pablo, como los miembros de la comunidad de Filipos, son activos militantes de ese movimiento resucitado. Incluso aparecen las palabras, Evodia y Síntique aparecen en griego, combatieron con Pablo, ¿verdad? Tamés observa que el uso puede considerarse como una propuesta de inversión de la figura militar, pues en lugar de usar las armas que usa el ejército romano, se anuncia un estilo de vida diferente. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, hay un capítulo que habla de todo lo que significan las armas, y son armas totalmente diferentes, ¿no? Capítulo 6. Y el llamado a la unidad para Tamés, ¿no? Es importante para contextos de persecución, esa reiteración, ¿verdad? No se dejen intimidar, ellos son intimidados. Y en cuanto al llamado a la imitación, a la obediencia, sí, ese me suena chocante. A pesar de que sabemos que pues, se invitaba a imitar a filósofos, Platón, Sócrates y todo, y en las escuelas se trataba de imitar, por eso tenemos muchas pseudoepigrafías que no son de Pablo, sino de discípulos, ¿no? Pero sí suena muy chocante, especialmente si es dirigido a mujeres. Y aunque eruditos afirman que esa es la costumbre, pero no.
no deja de sonar patriarcal y machista, y ahí sí estoy de acuerdo con aquel Marshall. Ahora, también el punto de vista desde donde uno parte. Él partió desde los personajes, o sea, la diferencia, no del autor. Y esta puede influir en el análisis, ¿verdad? Marshall analiza desde la óptica de las destinatarias, se ubica desde Filipos. Y este es un procedimiento muy interesante porque intenta dilucidar la reacción de quienes reciben el escrito. Esto facilita ver la actitud patriarcal y machista de Pablo, me parece muy interesante. Pero yo, pues en este punto, en esta investigación, investigo sobre la situación particular del autor como prisionero político en el momento que escribe la carta. Y para mí, el hecho de que se enfoque en que me enfoque en el sufrimiento y las implicaciones de las cadenas, relativiza un poco el lenguaje patriarcal y machista porque vemos su vulnerabilidad. Y creo que Marshall, su enfoque de análisis puramente retórico, él relativiza los sufrimientos de un prisionero como Pablo, ¿no? Y por último, quiero decir que hay diversidad de lecturas, ¿no? En ambos casos. Y esta diferencia cabe aclarar, es particular de dos autores, mía y de Marshall. Nos une el compromiso con una lectura que rechaza la colonización y el imperialismo, sea al interior de la Biblia o en las interpretaciones. Pero, sin embargo, hay otros autores postcoloniales que llegan interesantemente a la conclusión mía, ¿no? Efraín Agosto, en su artículo comentario, la carta en inglés, The Letter of Philippians and the Bible and Postcolonialism, hay un libro que se llama La Biblia y Postcolonialismo. Él le tocó escribir sobre Filipenses. Resalta un autor antiimperio y también toma en serio su situación como prisionero. Y por otro lado, hay lectura latinoamericana, seguramente por aquí, pues verbalmente las hemos conversado, que se centra en el lado dominante de Pablo. Y es por eso que yo insisto que es importante hablar en plural, lecturas postcoloniales y lecturas latinoamericanas, ¿no? Creo que estas dos lecturas, nosotros debemos conocer más lectura postcolonial de la Biblia. Ellos nos ayudan a corregirnos a nosotros mismos. Y ellos deben conocer más nuestras lecturas latinoamericanas de la liberación, porque también ayudan a ver ellos los contextos de dominación actuales, ¿no es cierto? Y yo creo que puede ser un estímulo mutuo el que nosotros tengamos un diálogo, el cual hasta ahorita no ha habido, ¿verdad? Bueno, eso es todo, abro la discusión como ustedes quieran y bueno, fui un poco rápido porque lo considero un poquito largo, pero bueno, espero que me hayan seguido.